Benito, otro punto de diferencia fundamental tiene que ver con un tema que fue mediado por un acontecimiento bien dramático, que fue la huelga de un conjunto importante de comuneros mapuche. ¿Qué es lo que hemos hecho mal ahí? Mirado en perspectiva, yo te he escuchado también varias veces hablar sobre este tema, una vez incluso, confieso, me sorprendí por la beligerancia y entusiasmo y pasión con la cual es raro escuchar respecto a este tema declaraciones y más allá de quién tuvo la culpa y cómo, la impresión que uno tiene es que hay algo que hicimos parece muy mal. Yo he participado en 2 comisiones indígenas. O sea, todos los conflictos que hemos vivido con los pueblos originarios no se van a resolver hasta que no entendamos que somos mestizos. Y nos da vergüenza decir que somos mestizos. No sé, el 70, el 75% de la sociedad chilena es mestiza. Llegaron muy pocas mujeres españolas. Las pocas que llegaron fueron capturadas también por los mismos pueblos indígenas que estaban acá. Llegaron después de otros países a mezclarse. Nosotros tenemos hijos adoptados y las mezclan nuestros hijos entre mapuches, no mapuches, es tremenda. Basta verlos nomás, cómo son físicamente ellos de distintos. Y nos cuesta tanto aceptar esa diversidad en Chile. Y cuando uno escucha historiadores connotados que tienen Premio Nacional de Historia, hablar lo que hablan, las brutalidades que hablan, uno dice, es otro mundo, se equivocaron de país en el que estamos, no han conocido las comunidades como viven, no conocen la pobreza, no conocen la periferia de nuestras ciudades, las personas, las riquezas de las comunidades mapuches. Cuando tú escuchas antropólogos de repente que te hablan de que es una sociedad, ¿no es cierto?, limitada, pobre, porque no hizo una pirámide, porque no construyó Machu Picchu. Y si uno ve la forma en que se estructuró, cómo se fue construyendo comunidad a partir de los mapuches, es admirable comparado con muchos otros pueblos aborígenes de Latinoamérica, que tienen también su riqueza, y no es para descalificarlo. Nos da vergüenza el mapudungún. ¿Por qué la gente no puede hablar mapudungún? Yo llegué el otro día a Asunción y los libros estaban en guaraní, los libros escolares. Todos los chilenos deberíamos hablar mapudungún. Me dicen, no, ya nadie lo habla. Bueno, cuando yo era pequeño, me iba a Bilbao con mis primos, a España, nadie hablaba el euskera. Hoy día vuelvo y mis mismos primos solo hablan euskera. Y volvieron a recuperar su lengua, y volvieron a recuperar sus tradiciones, su historia, la riqueza que eso tiene, no para dividirse de alguien, no para separarse del país. No me voy a meter en el conflicto de España, pero en Chile yo imagino que la gran cantidad de los chilenos que tienen alguna sangre mapuche no quieren separarse del resto del país. Pero si reconocemos que tenemos una gran riqueza en los mapuches y que esa gran riqueza nos puede aportar también algo para saltar a un paso cualitativo distinto del desarrollo, bueno, tenemos que partir por ello. Todos los liceos, todas las escuelas de la zona mapuche deberían ser bilingües, todos los educadores deberían ser bilingües. ¿Por qué tenemos escuelas bilingües de alemanes, de franceses, de ingleses en ese territorio y no tenemos de mapudungún? Si los originarios de esa zona eran mapuches, o sea, hablaban mapudungún. Bueno, y en esta tensión eterna, que es la discusión que yo también he tenido fuerte con los mapuches, dicen el territorio es mío, pero claro, cuando tú sabes de dónde vinieron los mapuches, con quiénes se mezclaron, y que muchos venían también del norte de Argentina o cercanos a Paraguay, y bajaron, uno dice, esa es la gran riqueza que trajeron otras culturas que nos fuimos mezclando. Entonces tampoco es esto beligerante decir, no, los mapuches para acá y el resto para allá, las tierras son nuestras, no. Tenemos que sentarnos e ir negociando. Y eso yo creo que genera una alta tensión en los territorios donde todavía hay una alta presencia mapuche y los descalifican mucho. Yo he escuchado personas y me han admirado de la forma en que se refieren a las personas mapuches. Todavía hay un grupo importante, claro, todavía hay un grupo importante de chilenos que habla de los alcohólicos, ¿ya? De los flojos. Y yo digo, pucha, pensar que muchos de los ejecutivos de hoy día tienen sangre mapuche, basta ver las caras nomás. ¿Ya? Basta ver cómo se visten, el tamaño que son de estatura, no sé. O si a lo mejor le hacemos un examen genético, tienen sangre picunche, huilliche, no sé. Y es una gran riqueza para nuestro país. Entonces yo creo que eso tenemos que irlo aceptando y nos ha costado mucho aceptarlo. Yo creo que hemos tenido mucha dificultad para tolerarlo. Y cuando tú lees los textos de historia que han ido cambiando un poco hoy día, pero es insólito como nos enseñaron la pacificación de la Araucanía. Yo lo encuentro insólito. Cuando me metí en las comisiones mapuche, en las 2 que me tocó participar, y escuchar cómo te hablaban los pehuenches, uno de ellos llorando, uno de los dirigentes, y te decía que cuando pequeño lo arrodillaban cada vez que hablaba su lengua, lo arrodillaban arriba de porotos, ya con pantalones cortos, y le ponían un libro en la cabeza y lo tenían 2 horas arrodillado por haber hablado su lengua. O sea, un profesor educado que ha estudiado, o sea, tú dices, aquí hubo una represión fuerte a una cultura que al final los terminó dañando y sintiendo vergüenza de la cultura que eran, ¿ya? Y les terminó imponiendo, ¿no es cierto?, una forma de ser que hasta el día de hoy pagamos las consecuencias, que son como personas flojas, alcohólicas,
Hay una carta con Nero Saavedra que me tocó conocerla en una de estas visitas que hicimos, que decía con mucho mosto y juerga, me parece que decía, hemos logrado avanzar, decía. Se la mandaba a Lastarria, dos connotados chilenos, ¿ya? Y que él sería avergonzado Lastarria haber respondido, esa no es la forma de hacerlo, ¿ya? Es como que nuevamente estos mapuches no tenían alma. Me remonta a eso, como que no tenían, ¿no es cierto?, derecho a existir, no tenían derecho a participar de la sociedad. Y destruimos, los mapuches no son pobres, nosotros los empobrecimos, ellos no fueron pobres. Es que ahí fíjate que hay un tema, me parece súper sentido y fuerte lo que tú expresas, porque yo creo que está en lo correcto. Hay un tema cultural de poca tolerancia a la diversidad, de haber ejercido una presión, de haberlos avergonzado, excluido, intentado finalmente asimilado. Pero también, incluso desde la perspectiva de la protección, reconociendo la diversidad, yo creo que uno con justicia podría mirar para atrás y hacer un juicio muy severo respecto a las políticas públicas, y ya me refiero a los gobiernos democráticos, el cómo se constituyó la CONADI, el qué fue lo que significó que estos dineros se transfirieran así como así, los niveles de fragmentación de las comunidades, lo que les fue pasando entre medio, quienes se sentían más leales o menos leales a la institucionalidad, cómo se fueron quebrando incluso entre ellos mismos, lo que exacerbó la rabia a ratos, la violencia, para no decir la corrupción muchas veces, y que terminó, entre otras cosas, en episodios como los que vivimos a mediados de este año. A eso también va mi pregunta. ¿Qué es lo que tendríamos que corregir? O más allá del enfoque, que el que tú planteas es evidentemente distinto. Yo pedí, cuando participé en la comisión indígena, pedí que por qué no se iba a visitar el modelo que se había desarrollado en Canadá. Yo solo lo había visto a través de internet, no soy antropólogo, pero me interesa el tema. Además, por mis hijos también, que son mapuches, ¿no es cierto? Dos de ellos principalmente, me ha interesado y me he metido a estudiar qué es lo que han hecho en otros países, en Nueva Zelanda, en Australia, con todas sus dificultades, porque tienen bastantes dificultades ellos también, pero lo han logrado resolver bastante mejor que Estados Unidos, donde a muchas de estas comunidades le han traspasado casinos y las reducciones han terminado alrededor de los casinos, ¿no es cierto? Un poco ironizando, no estoy descalificando, porque en muchos de estos lugares ha resultado bien, no quiero tampoco dañar, porque yo entiendo que hay muchas de estas políticas que han tenido éxito también en Estados Unidos. Mirar un poco con humildad lo que han hecho otros, embarcar en esta mirada a los mismos dirigentes mapuche, ¿ya? Juntarlos con otras comunidades, algunos de ellos lo hablan, ¿no es cierto?, y lo han contado, algunos de ellos se han juntado en Ginebra, y siempre eso se lo mira como con sospecha, ¿no es cierto?, como que estos se van a Ginebra y se juntan con otros. Pucha, debería ser un orgullo. Es un orgullo, por ejemplo, que para una cumbre de la PEC asistan un montón de empresarios que nos abran un montón de mercados. Es un orgullo que dirigentes indígenas se junten con otros dirigentes indígenas del mundo para ver cómo ir proponiendo nuevas políticas públicas de mejor calidad. Y yo creo que eso lo hemos hecho poco. Y hemos estado como dándonos vueltas en políticas nuestras, en lo que supuestamente las comunidades nos pedían, y son comunidades a veces muy divididas y dispersas, ¿no es cierto? Y hemos tomado pocos ejemplos exteriores para poder entender lo que hay que trabajar en ese territorio. Pero a propósito de esos ejemplos exteriores, tú recién citaste a propósito de tus primos el caso vasco, que más allá de los problemas otros que tienen, básicamente vinculado al terrorismo y a una pelea que ya desgraciadamente lleva muchas décadas, en parte los españoles resolvieron esto con su modelo de la autonomía, que sin ser el País Vasco un Estado independiente, tiene un nivel de independencia que casi se le parece desde el punto de vista de sus autoridades, del cobro de los tributos, de las atribuciones, de las maneras para justamente preservar su identidad cultural, vinculado a representaciones políticas particulares, en fin. ¿Te parece que ese es un camino viable? Porque a rato uno tiene la impresión de que en esta tradición chilena, el Estado unitario, muy vertical, nos da un poco de miedo. Nos da un poco de miedo garantizar mayores niveles de autonomía en la toma de decisiones, ya no en el proceso de descentralización general, sino que vinculada a la cosa étnica. Poder, por ejemplo, tener parlamentarios con cupos mapuche, autoridades locales. ¿Te parece que eso puede cuadrar y colaborar y ayudar? Hay otros países que lo han hecho y le ha resultado bien, otras democracias. Son democracias más parlamentarias, no sé, la canadiense, hay otras que lo han ido armando y lo han resultado bastante bien. Pero quiero colgarme eso para decir que este modelo yo no solo lo aplicaría en el caso de la Araucanía, donde el porcentaje de mapuche es inferior a los que hay en Santiago, ¿ya?
se dice que en Santiago son mucho más los mapuches en las comunas como Cerro Navia, Renco, La Pintana o San Ramón, que lo que hay, ¿no es cierto?, en la Araucanía. Eso es lo que yo he escuchado en las estadísticas. Con una diferencia fundamental, que es que yo creo que la estadística es bien mentirosa en el sentido de que nosotros como pueblo tenemos mucho más mapuches de los que consideramos. Claro, por supuesto. Porque entre otras cosas, quizás este proceso que tú mismo describes significó, entre la vergüenza y la asimilación, que muchos de ellos, particularmente los que emigraron a urbe, están sumergidos y escondidos. Y se cambiaron los apellidos, porque me acuerdo, mi padre me mostraba cómo se cambiaron muchos los apellidos y algunos volvieron a tener el apellido original. Yo conozco uno que se volvió a recuperar su apellido original. Digo esto porque sería más difícil hacerlo, sí, por ejemplo. Yo creo que se ha demostrado que países que van teniendo mayor madurez ya van pasando a territorios más autónomos donde ellos pueden desarrollarse y eso permite la superación de la pobreza de muchos de estos territorios. No siempre así. En el caso federado Argentina ha costado mucho, pero también son por otras prácticas que se tienen allá que interfieren, ¿no es cierto?, con este desarrollo. Yo no sé si la plena autonomía va a solucionar los conflictos, porque no sé si la plena autonomía te implica también aceptación cultural de una etnia y un grupo mapuche. Yo creo que no lo va a resolver en el fondo. Yo creo que lo resuelve mucho más una transformación cultural en el territorio donde el mapungún sea una lengua que se hable y donde las personas comienzan a tener prácticas respetadas, como está ocurriendo hoy día con la medicina, ¿no es cierto? Me imagino que con el nuevo gobierno también se ha estado hablando de que los liceos y escuelas van a comenzar a enseñar mapungún. O sea, yo preferiría tomar esa vía y la otra irla estudiando con los políticos. Yo creo que hay muchos políticos bastante experimentados. Yo no soy una persona que conozco tanto de la política, pero entiendo que en algunos lugares ha funcionado la representación de los pueblos indígenas. Este es un pueblo indígena particular, porque es un pueblo indígena que históricamente está bastante más atomizado, ¿ya? Y la historia así lo reporta, ¿no es cierto? Y se unían en las defensas o en alguna ceremonia religiosa, pero inclusive en la defensa de repente tenían grandes divisiones también entre ellos. Entonces yo no sé si esa representación parlamentaria va a resolver algo más profundo, que es la aceptación de este pueblo dentro de nuestro país, Chile.